Oh, sí, Señor, tu palabra la esperamos, Señor. Con la esperamos, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos das en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele gloria a Dios, iglesia. Damos gloria a Dios. Es, es lindo alabar al Señor juntos, ¿cierto? Amén. Mientras tome asiento, esta es la segunda parte que vamos a estar compartiendo en esta mañana del domingo pasado. Estuvimos hablando sobre el cristiano y sus responsabilidades en la iglesia local, bendito Dios, esperando que la gracia del Señor sea de gran bendición, ya que creo que es la primera vez que tocamos el tema en los años y es la primera vez que toco el tema precisamente sobre este factor de los miembros de la iglesia local. Y aunque no lo hemos llevado a cabo, pero sí lo he escuchado en ciertas cosas separadamente, pero existe una clase que se llama precisamente la membresía en la iglesia local. Bendito sea el Señor. Es importante que todas aquellas personas que en un momento, los niños tienen clase hoy, ¿sí? Bendito Dios, nuestros niños pueden tomar sus clases respectivas en el Señor. Y nosotros, mientras tanto, vamos a continuar. Hay una clase, como mencionaba, hay una clase sobre los miembros de la iglesia local. La hemos compartido en los temas, pero no es en una sola síntesis. Hoy tiene usted esta oportunidad, por la gracia del Señor, para que usted vaya reconociendo, vaya aplicando a su vida lo que es sus responsabilidades. Amén, iglesia. Y esa es una de las áreas que probablemente la mayoría de nosotros casi no agrada, casi no gusta, no nos gusta aplicar esas áreas a nuestro corazón. Sin embargo, es muy importante poder aplicarlas en la iglesia, en nuestras vidas, con un propósito. Siempre tendrá ese propósito de darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el segundo versículo. Ya leímos Hechos, el domingo pasado, Hechos 2, 41, 42. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10, bendito sea su nombre. Hebreos 10. Hebreos 10, 25. Son dos versículos, 10, 25 al 27. Voy a leer desde el 23. Voy a leer desde el 23. Dice así la palabra del Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Puede tomar asiento, amada iglesia, en el Señor. Bueno, son dos versículos, hemos leído Hechos de una otra manera por la gracia del Señor. En el contexto que estamos hablando es sobre aquellas personas que en la gracia del Señor Dios ha salvado y ha dado la bendición de poder congregar. A esas personas se dirige de una otra manera las cartas que acabamos de leer de Hebreos, ¿cierto? De no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonces está hablando a personas creyentes, a personas de una otra manera que han asumido el principio de formar parte o pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Hablamos la vez pasada dos cosas. Existe la iglesia universal, donde la cual todos aquellos que han sido salvos están en el Señor. Amén, iglesia. La iglesia universal es una sola, no hay dos, no hay tres, es una sola a nivel mundial, a nivel, a través de la historia, todos los que han creído en Dios y los que Dios permite seguirán creyendo, es una sola iglesia. Pero también hablamos de la iglesia local. Bendito sea el Señor. Recuerde, dice la palabra del Señor que el cuerpo visible de Cristo es la iglesia local. Bendito Dios. Toda la cosmovisión, todo el pensamiento de Dios, todos los propósitos del Señor, la palabra del Señor, las doctrinas que Dios tiene, lo que Dios desea para su iglesia, la única manera de poderlos llevar a cabo es perteneciendo a una iglesia local, ¿sí? No fuera de ella, sino siendo
parte de la iglesia local. Y lo vemos nosotros a través de los versículos, a través de los contextos en la Biblia. Hablamos sobre Apocalipsis 2:3, donde se encuentran las iglesias en Asia Menor, bendito Dios. Ahí hay iglesias también en el cual Dios, a través del siervo Juan, el apóstol Juan, Dios manifestó, habló, ¿verdad? Y ahorita hoy, al comenzar, se leyó el libro de Revelaciones del siervo Juan, del apóstol Juan, precisamente, ¿verdad? Entonces, por lo digo de otra manera, amada iglesia, hoy nosotros pertenecemos a una iglesia local, pertenecemos a la iglesia universal, pero estamos en una iglesia local, donde aquí en Queens, Elmhurst, para ser más preciso, en Elmhurst, donde nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos ha determinado estar. De eso hay muchas congregaciones, sí existen muchas iglesias locales en el mundo entero. Hay muchísimas, ¿cierto? Iglesias locales. Y damos gracias a Dios que todavía Dios tiene iglesia en el mundo entero. Dijimos también que o dimos una advertencia, aunque muchos podamos conocer congregaciones en el mundo entero, no todas las congregaciones que están en el mundo entero son congregaciones que se establecen en los principios bíblicos, ¿verdad? No estamos diciendo, y lo decimos comúnmente nosotros acá, no estamos diciendo que nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Me hago comprender, iglesia? Le pedimos al Señor que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, Dios se vaya mostrando para que la palabra siempre siga siendo ministrada acorde a su voluntad. Eso es muy importante. Aunque muchos se congregan y trabajan juntos en un sentir común para adorar a Dios en congregaciones como estas, hay ciertas circunstancias o ciertas cosas dentro de las congregaciones que no son realmente bíblicas. Por ejemplo, nosotros mencionamos, puede haber una iglesia católica que se dice que es cristiana y no lo es, ¿verdad? Podemos ver la iglesia que de una manera decimos mormona, que no lo es. Hablamos de los testigos de Jehová, tampoco lo es. Y así muchas congregaciones, aún creyentes como las nuestras, en sus términos bíblicos presentados como doctrinas bíblicas que podrán tener, no presentan el evangelio verdadero. Y en eso tenemos que tener un sumo cuidado, amada iglesia, como iglesia local. Hablamos también de otra manera que la iglesia no es un restaurante, la iglesia no es un supermercado, la iglesia no es un gimnasio, la iglesia no es Costco, ¿ok? La iglesia no es nada de eso, bendito Dios. La iglesia es la iglesia de Cristo, salvada por su sangre preciosa. Amén, iglesia. Y no tenga, cuando hablamos de miembros de la iglesia de Cristo Jesús, quizás en un momento podemos nosotros tener una connotación secular cuando observamos la palabra miembro, ¿verdad? Es como inscribirse en un gimnasio, ¿no? Donde solamente tengo la inscripción, pero nunca asisto, pero sí me han quitado mis finanzas, ¿cierto? Esas sí me las cobran, ¿verdad? Así es, realmente eso no es ser miembro, ¿cierto? Pero se toma esa expresión de esa palabra, usted pertenece a una iglesia local. Y esperando que la gracia del Señor, decimos esto, ¿por qué razón? Porque algunos de nosotros probablemente, y toca decirlo, no somos miembros de la iglesia local. Probablemente muchos de nosotros no tomamos en serio nuestra responsabilidad como hijos de Dios para congregar en la iglesia del Señor Jesús. ¿Dónde? En un lugar como este, ¿verdad? A veces es difícil para muchos de nosotros, los pastores, tratar estos temas, tratar estas peculiaridades dentro de la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos y muchas que probablemente no les va a parecer el asunto de la membresía local. Bendito sea el Señor. Esperando que todos nosotros sí podamos comprender lo que es la iglesia local y a la vez asumir nuestra responsabilidad. ¿Cierto o no, amada iglesia? Comúnmente hablamos de la responsabilidad del pastor y siempre hablamos del pastor, que el pastor es el que trae el alimento, el pastor es el que nos ayuda, nos cuida, nos protege, está listo, está presente, llueva o truene, pues realmente tenemos que estar aquí, ¿verdad? Porque usted es el pastor. Y realmente pues todos lo saben, ¿no? Por la gracia del Señor. Sin embargo, esta administración es para las ovejas del Señor. Esta administración es para las ovejas y yo también soy una oveja del Señor. ¿Sí? No se le pide al pastor congregar aquí, dice,
Sin embargo, como yo también soy miembro de la iglesia, sí me demanda congregar en la iglesia del Señor. Pero en este caso hablamos a usted, bendito Dios, como iglesia local. Nos gustan los privilegios. ¿A cuánto nos gustan los privilegios? ¿Verdad que a todos nosotros nos encantan los privilegios? Ya estamos a fin de año y pensamos en el aguinaldo, ¿cierto? Los jefes, bueno, aquí hay algunos jefes, con el perdón de ellos. Los trabajadores están pensando ya cuánto les vas a dar al fin de año, ¿cierto? Están pensando, no, y el año pasado me diste tanto porque hoy no me le sube, ¿cierto? O están pensando en trabajar menos para ganar más también. A todos nosotros, incluyendo el que está acá, nos encantan los privilegios. Nos gustan los privilegios. Nos gusta ir a las tiendas y que nos salgan las cosas baratas, ¿cierto? ¿Cierto? No, a todos nos gustan. A los hijos les encantan los privilegios en casa, comer, tener todo, pero no les gustan las responsabilidades. ¿Cierto o no? No les gustan. A los esposos nos encantan los privilegios, ¿cierto? Pero no nos gustan las responsabilidades. Ay, ay, ay. Ya entramos en temas más fuertes, ¿verdad? Entonces, así es, en la iglesia de Cristo, a muchos de nosotros, los hijos del Señor, nos gustan los privilegios. Pero no deseamos cumplir nuestras responsabilidades. Dije la vez pasada que quizás este domingo iba a llegar la mitad. Bueno, no llegó la mitad, llegó más de la mitad, bendito sea el Señor, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque precisamente es el mensaje comúnmente, ¿no? No se le puede llamar miembro a una persona que solo asiste. Esta podría ser no cristiana. O sea, hay personas dentro del lugar como una congregación que probablemente está asistiendo y que probablemente puede hacerse llamada. Todos somos cristianos, podemos decir, todos los que están aquí somos cristianos, ¿cierto? Pero escuche esto. No se le puede llamar miembro a una persona que solo asiste a este lugar o a un lugar de congregación. Asistir a una iglesia local no debería darle a una persona membresía automática, aunque sea cristiana. ¿Por qué? Porque la membresía local requiere una responsabilidad. Ay, ay, ay. Bendito sea el Señor. Me voy a meter en serios problemas con ustedes, yo pienso. Yo pienso que voy a tener serios problemas con la iglesia del Señor. Pero bueno, este es el mensaje del Señor, amada iglesia. Y esperando que la gracia del Señor, como oraba mi hermano, abra nuestro entendimiento, estar apercibidos del mensaje del Señor. ¿Para qué? Para poder aplicar su palabra a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida cotidiana como iglesia de Cristo Jesús. Me gustaría que por favor pusieras lo que te puso anoche, Rosaliano. Bueno, vamos a leer esta parte. Membresía bíblica, dice el pastor Floriano, dice lo siguiente, no Rosaliano, por favor. Pastor Floriano dice lo siguiente: la membresía bíblica local o membresía bíblica, dice, son personas creyentes que formalizan, muy importante esto, la iglesia, escuche eso, formalizan su compromiso con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para participar de la vida común de la iglesia, de proyectos en común, de la visión o de la cosmovisión de Dios, de la palabra del Señor y de un compromiso en común mutuo, donde se van a brindar, eso trae, bendito Dios, una bendición de que el cuerpo de Cristo, donde se van a brindar lealtad, solidaridad y apoyo mutuo. Eso es la iglesia de un contexto de cierta manera. Esa es la función de lo que es la iglesia de Jesús y de lo que cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo y cumpliendo en el nombre del Señor. ¿Sí sabía eso, no, iglesia? Ay, ay, ay. Usted lo puede buscar en Hechos 9:28. Vamos a ir viendo, no vamos a dar todo. Es extenso el tema, bendito Dios, pero sin embargo le pedimos al Señor a través del Espíritu Santo de Dios que nos guíe y nos ayude a ser sabios en el tiempo y cómo aplicar su palabra. Recuerde, un miembro aislado es de poco aporte, pero juntos somos de gran valor. Un miembro separado o un miembro aparte es de poco valor. Pablo de alguna manera ilustra, o la iglesia de Cristo en la palabra de Dios se ilustra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hablamos, el domingo pasado hablamos 6
6 figuras que la Escritura menciona como que es la iglesia o cómo se conoce la iglesia de Cristo. Una, hablamos que es el cuerpo de Cristo, hablamos que somos el reino de Dios o es el reino de Dios, se habló que es la viña del Señor, se habló que es la familia de Dios, se habló que somos el templo de Dios y que somos la esposa, o sea, la novia de Cristo. Se le conoce a la iglesia, ¿cierto? De esa manera, en la Escritura. Como dijimos, un miembro aislado es de poco aporte, pero juntos somos de gran valor, juntos como iglesia, como miembros en Cristo. Si hablamos de esa figura de cuerpo de Cristo, usted ve, si usamos esta figura del cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor, un brazo fuera del cuerpo no permanece mucho tiempo, ¿cierto o no? Es sentido común, ¿verdad? No necesitamos mucha inteligencia, ni mucha revelación, ¿cierto? Ni mucho estudio teológico para comprender esa parte. Un brazo es muy importante, ¿cierto? Está junto aquí, un brazo. Entonces, solito afuera, arrancado de aquí, no va a durar mucho tiempo. Probablemente la parte del cuerpo sí va a durar, pero este bracito no va a ser de mucha vida después. Entonces, imagínense, uno de nosotros, hablamos de congregar, de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Habla de la iglesia local, ¿cierto o no? ¿De quién habla? De mí. Habla de mí. Casi nunca uso esa frase que usan muchos los ministros. Dígase eso. Habla de mí, ¿cierto? Habla de nosotros, de la iglesia local. Ahora, eso trae un compromiso. Ser iglesia local trae un compromiso. Como dijimos, implica un acuerdo, lo acabamos de leer, implica un acuerdo de grupo, de personas para trabajar juntos y adorar juntos al Señor. Lo dijimos la vez pasada también, cuando usted va a un lugar de trabajo, a usted se le hace rellenar un convenio, un trato, ¿cierto? Un trato. El jefe está dispuesto a proveerle un lugar de trabajo, que esté seguro, ¿cierto o no? Que esté seguro. Un lugar de trabajo que le va a proveer un recurso económico. Vas a ganar tanto, ¿cierto? Hoy hay muchos beneficios y quisiéramos más beneficios, ¿cierto? Muchos más, trabajar menos, por ejemplo. Hoy se está estipulando en el gobierno, se está legislando que podamos trabajar menos horas de las 40, o sea, unas 34 o 35, ¿cierto? Y ganar lo mismo, por decir así. Entonces, se legisla, son privilegios, ¿cierto? Pero eso es otro tema, ¿no? Sin embargo, imagínese, usted firma ese trato, pero ese trato, ese convenio implica una responsabilidad para usted. ¿Cierto o no? Implica una responsabilidad. Usted tendrá que llegar temprano, cumplir su oficio y lo mejor posible. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque hay un trabajo, hay un convenio entre el patrono y el empleador, el empleado. Usted firmó ese contrato, usted lo firmó. Por eso lea siempre las letras chiquititas también. Bendito sea el Señor. Entonces hay un convenio. Usted no haría algo si no sabe lo que está haciendo, o sea, lo que firmó. No haría algo. Hey, quiero que hagas esto ahora, pero eso no estaba en el contrato, ¿cierto? O sea, es importante que usted sepa antes de, ¿verdad? Entonces, implica un acuerdo de un grupo para trabajar y adorar juntos al Señor. Una pregunta aquí cabe mencionar, iglesia. ¿Quién se va a ocupar de llevar a la práctica lo que Dios dice en la Biblia que es la iglesia? Pregunta, otra vez. ¿Quién se va a ocupar de llevar a la práctica lo que Dios dice en la Biblia que es la iglesia? ¿Quién? Los cristianos, pastor. ¿Cierto? Nosotros, pastor. Compromiso formal que se hace entre personas verdaderamente que desean hacerlo. Esperando que la gracia del Señor, Dios bendiga su corazón y usted esté dispuesto a ser un miembro de la iglesia local. Recuerde, dentro de la historia de la escritura de la iglesia del Señor, el verdadero cristianismo
cristianismo nunca fue obligado, nunca fue a las fuerzas. El verdadero cristianismo, según el contexto bíblico, siempre fue y será voluntario. Siempre, siempre. Jesús les dijo a sus discípulos, ven y siguen. Ven y siguen. Jesús les dijo esas palabras, ¿cierto o no? Ven y observa. Ven y checa, por ser esa palabra, ¿no? Ven y observa. ¿Qué hace el discípulo? Lo sigue. Eso está connotando que todo lo que él tenga para lo que es él, el Rey de Reyes, hablamos de lo que es la iglesia local, es el reino, ¿cierto? ¿Qué hace un súbdito? Es leal, es obediente ¿a quién? Al reinado, ¿cierto o no? Al reinado, ¿cierto o no, iglesia? Somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿o no? Entonces, el que es miembro, cuando el miembro realmente verdadero, serio, va a escuchar el mensaje. Va a aplicarlo a su vida y a su corazón para ponerlo en función en la iglesia local. Y si nos escuchan a otros, en donde quiera que sea, ese es el principio del Señor para la iglesia local. Es la única manera. Todo aquello que tiene Dios en su palabra se cristaliza solamente en un lugar donde Dios habla a través de un pastor, que también es miembro de la iglesia del Señor. A través del pastor habla la palabra del Señor para todos nosotros. Es la viña del Señor, es la familia del Señor, ¿cierto? Y en la familia del Señor, Él es el Padre, ¿cierto? Él es el Padre. ¿Le debemos qué? Obediencia. Él es el Padre y los hijos, ¿quiénes son hijos? Bendito sea. Nosotros, los creyentes, le debemos obediencia ¿a quién? Al Padre. ¿Cierto o no? Nos relacionamos con el Padre. Nos relacionamos entre hermanos en Cristo, ¿o no es así? La familia, si vemos este punto de vista de familia, terrenal hablando, familia, concepto familia, nos relacionamos entre nosotros, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Qué feo sería no relacionarnos entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, hablo de la familia común. Tengo esposa, tengo hijos, tengo papá, si en este caso, mamá, hermanos, y no poder relacionarme con los míos. No, fuimos hechos de otra manera para relacionarnos y considerarnos entre nosotros la familia y también la familia de Dios. Caminamos, avanzamos. Me gustaría que pusieras los privilegios de pertenecer a la iglesia. Solamente un recordatorio, los últimos que te mandé anoche, por favor, te mandé 2. Hay uno entre ellos. Bueno, mientras nuestro hermanazazo, ok. El otro, Aquí de otra manera, en este escrito tienes algunos privilegios como iglesia de Cristo Jesús. Tienes algunos privilegios que son poderosos como hijos del Señor. En primera instancia dice, juntos, privilegios de la membresía local, adoramos juntos. Tienes un privilegio cuando llegas a la iglesia de Cristo como este lugar, adoramos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoramos no solamente abarca muchos conceptos, por ejemplo, oramos juntos, unos con otros, ¿cierto? Oramos unos por otros, participamos de la cena del Señor juntos, ¿cierto o no, amada iglesia? Ofrendamos juntos, ay. Bendito sea. De esto voy a hablar un poquito más después de la ofrenda, voy a hablar un poquito más. Ofrendamos juntos. Se nos permite comprender el evangelio estudiando juntos las escrituras. Tienes este privilegio, amada iglesia, amado miembro de la iglesia local. Tienes este privilegio. ¿Qué más? Eres miembro del cuerpo de Cristo. Perteneces, eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque dice la escritura en 1 Corintios 12:18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Sí? El viernes tuvimos una reunión acá y algo se mencionó sobre el cuerpo. Pero dice el 12:22 de 1 Corintios, los miembros que parecen ser los más débiles
son los más necesarios. Pensando en esto un poquito, si tú te das cuenta, si tenemos, mira, lo que no se ve, el cerebro, y ahí hay un montón de cosas, ¿cierto? Muchas cosas aquí en el cerebro. Tenemos un corazón, ¿cierto? Y tenemos otro importante, el sistema digestivo. 3 miembros importantes. Cualquiera de esos que falle, chispas. Sí, nos metemos en serios problemas. Por eso aquellos que no se ven, o aún el sistema linfático, ¿dónde está ese pastor? Bendito sea el Señor. Sí. El ADN, por ejemplo. Hay unos que no se ven, pero dice aquí, son los más necesarios. Podemos carecer de brazos y de piernas, pero hay ciertos miembros que no se notan, que no se ven, que son de suma importancia para mantenernos con vida. Adoramos juntos, somos miembros del cuerpo de Cristo. 3, mantenemos una comunión como iglesia. Y hablando un poquito de la comunión como iglesia, la palabra tiene una connotación de participar, de tener parte, o sea, tener parte y de compartir con. Escucha esto. Comunión es participar juntos, es tener parte y es compartir, no, es compartir con Dios y con otros creyentes. Probablemente tú dirás, pastor, yo vine a adorar al Señor solamente a la iglesia. ¿Y qué hacemos con la otra parte? Bendito sea el Señor. Muchos, entre más grande sea el lugar, un local más grande, entre más grande, a muchos nos gusta. ¿Por qué? Porque nos perdemos entre la multitud de personas. Perdón. Nos perdemos entre la multitud de personas. ¿Por qué? Porque no deseamos ser parte de la iglesia de Cristo. No deseamos ser responsables en cuanto al propósito y lo que Dios me ha entregado a mí. Me ha dado un talento, me ha dado una habilidad, me ha dado un don para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Pertenezco al cuerpo. Él me añadió al cuerpo, no me añadí. Él me añade a la iglesia de Jesús. De otra manera, yo tomo una decisión, dijimos. Tomo una decisión por la gracia del Señor de congregar, pero a la vez es mutua. El pastorado junto, los miembros, la iglesia y mi persona. Tomamos una decisión mutua para congregar. Tenemos comunión, mantenemos una comunión entre uno con Dios, no solamente con Dios, sino con otros creyentes. Hay muchos de nosotros que probablemente no nos gusta relacionar, ¿verdad? No nos gusta relacionar. Sin embargo, Dios nos hizo para ser seres relacionados, que nos relacionamos unos con interdependientes, unos con otros. Nos necesitamos. ¿Sabe usted? La persona que está acá al frente era una persona que no se relacionaba con las personas, sí. Tenía una familia y yo le hablo de claridad de esto. Tenía una familia, un papá, una mamá. Era lo que menos yo me relacionaba desde pequeño. Fui joven, fui adulto, llegué a la iglesia del Señor y me costó mucho trabajo relacionarme con el pueblo de Dios. En serio, mucho trabajo. No fue, o sea, si no es la gracia del Señor que toma el corazón, comienza a hablar a través de ¿dónde? De la palabra. Es la única manera. No tengo otra manera de decirte. A través de la escritura, Dios comienza a tratar esas áreas de indiferencia en mi corazón. Tengo que decir que hoy me gusta hablar. Tengo que decir que me gusta hablar. Era algo que, mira, y dentro de ese contexto, era algo que deseaba conversar con las personas. Algo que deseaba hablar. Pero algo me impedía hablar con las personas. Hoy no me impide nada. El Señor me libertó. Hoy el Señor me libertó. Pasó tiempo como creyente, te lo digo, como creyente. Me costó trabajo.
llegó un momento en que Dios abrió mis labios para hablar. Y yo le doy gracias al Señor. Tener comunión es algo hermoso que hay entre nosotros los hijos del Señor. Ojo, no es saber la vida de su hermano. Ojo, escuche eso. Porque hay muchos que quizás nos va a gustar saber qué le pasa a mi hermano en Cristo. No se trata de eso. No se trata de estar mirando en las cosas para saber qué tiene mi hermano. No se trata de eso. Tener una comunión sana con su hermano. Hay 3 resultados de esa comunión. 3 resultados. Fructificación. ¿Qué quiere decir eso? Hay una unidad entre el cuerpo de Cristo. Tú fructificas cuando te relacionas con tu hermano. Se va conociendo la vida en Cristo Jesús. La iglesia 3 se edifica. Allá atrás, por favor. Se edifica y se mantiene el cuerpo íntegro. ¿Sí? Se edifica, nos edificamos mutuamente unos con otros. 3, hay un costo. Híjole. ¿Sí? Hay un costo. Nos cuesta algo, el costo nos cuesta algo. Porque hemos de dar para recibir. Hemos de dar para recibir. Comúnmente nosotros esperamos recibir antes de poder dar. ¿Sí? El Señor siempre es a la inversa, o más bien diría, es que así trabaja el Señor. Usted sabe el principio de los salmones, ellos siempre van contracorriente, ¿cierto o no? Contracorriente, no van a favor de la corriente, contracorriente. Y el Señor siempre labora así, contracorriente, que es el contexto original, cabe la redundancia. Nos cuesta algo porque hemos de dar para recibir, y al dar, la máscara protectora de todos, que todos tenemos, debe bajar, que todos tenemos. Yo les dije hace un momento, tenía una máscara, me costaba dar. ¿Sí? Me costaba abrir mi corazón. Recuerdo solamente a mi mamá, a veces deseaba darme un beso aquí en la mejilla, y si viera qué escurridizo era mi corazón con ella. Hoy la puedo ver, la he visitado. Ella a veces ve, desde aquí nos ve, no escucha muy bien, pero se pega lo mejor posible al televisor para ver. Solamente me dice, hijo, yo no sé por qué hablas tanto. Sí, me dice, ese no eras tú, pero doy gracias a Dios, dice ella. Doy gracias a Dios por eso. Y yo doy gracias a Dios por esto también. ¿Sí? Entonces, tener comunión, amada iglesia, es de gran bendición para todos nosotros. Somos colaboradores, compañeros de milicia, coherederos, copartícipes de la gracia de Dios, amados hermanos. Tiene un fruto grandioso el poder tener comunión si eres miembro de la iglesia. 4, una iglesia que se preocupa. Tendrás, cuando esos son privilegios, cuando tú eres miembro de la iglesia de Jesús, tú tendrás una iglesia, un cuerpo en Cristo que se preocupa por nosotros, o sea, por ti y por mí. Una iglesia que se preocupa. ¿Y qué más? 2, y aplicarán. Esos mismos hermanos van a aplicar un factor muy importante. Van a aplicar disciplina de ser necesario. Ay, Dios mío. Van a aplicar disciplina de ser necesario, porque hay un principio bíblico de exhortarnos unos a otros. ¿Qué hacemos con ese versículo si no somos miembros? ¿Lo vamos a quitar? Y de estos versículos hay muchos más. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Con el concepto de ser parte de la iglesia local. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Ay, Dios mío. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te das cuenta? La exhortación siempre tiene que venir en el amor del Señor, evidentemente.
Entonces dijimos, una iglesia que se preocupa por nosotros, esa misma iglesia, tu hermano en Cristo, tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, los que están aquí, bendito Dios, se va a preocupar por ti y va a aplicar de ser necesario, cuando dice la escritura aquí, en caso de pecado, dice aquí. De ser necesario se va a aplicar la disciplina. Ey, 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 ¿a dónde andas? Ey, ey. ¿Sí me hago comprender? Tu hermano en Cristo ha dado la palabra de Dios, puede, de otra manera, sanamente hablando, exhortarte a ti. Pero ¿sabes qué pasa? Que no estamos dispuestos a que mi hermano en Cristo me exhorte. Es que a no todo el mundo nos gusta la exhortación. ¿Cierto o no? ¿Cierto? No. La exhortación no es de decir, dígame otra vez. No. Nos rehusamos a la exhortación. Y entonces, pero sin embargo, tiene un propósito de edificar tu corazón. ¿Para qué? Para que no se endurezca por el engaño del pecado, estimado hermano. Para que no nos endurezcamos. Yo estoy bien, pastor, con él. Con la iglesia, olvídese. Sí, no hay tal cosa. No podemos decir, yo tengo un afín con Dios y con el cuerpo de Cristo ni me diga nada. ¿Cierto o no? Es de meditar el factor, amada iglesia. Dice, acabamos de leer, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Acaban de llegar algunos. Sí, bendito sea el Señor. Algunos tienen esa costumbre de dejar de congregar cuando usted sabe la escritura, usted es sincero, usted es honesto, usted es salvo por la gracia del Señor Jesucristo, amada iglesia. Usted llega a una iglesia local como esta. Eso implica que usted está de acuerdo. Si no, no está de acuerdo. ¿Me hago comprender, amada iglesia? Entonces, se le exhorta, por ejemplo, en ese campo de no dejar de congregar. De verdad, iglesia, entre más se aleja del cuerpo de Cristo un creyente, su vida comienza a endurecerse por el engaño del pecado. Va a comenzar a enfriar su vida espiritual con el Señor. Va a enfriarse. Y esto es acorde a la escritura. Se va a enfriar. Va a ser muy difícil para un creyente que trate de vivir solo, como dice el pastor, como el llanero solitario, ¿cierto? ¿Sí? Solito. Yo tengo relación con Dios y aquí me reúno, esa energía y el Dios está aquí. Sí, Dios está allá, es cierto. Pero también también formó el cuerpo de Cristo. ¿O no es así, iglesia? Nos hizo cuerpo de Cristo. El que es serio se reunirá buscando siempre donde congregar. Por ejemplo, hablando de eso, se enfría. Podemos ver a una bestia salvaje, por ejemplo, la hiena, una bestia salvaje. De momento, por pura curiosidad, un niño pequeño se le ocurre darle una galleta en su mano a esa bestia. ¿Sí? No se da cuenta el papá en ese momento, o la mamá, y le da una galletita en su mano, esa hiena. Esa hiena no solamente se come la galleta, se va a comer el brazo completo y si acaso la vida entera. Y si el padre que está ahí atento o el cazador que está atento a la situación lo ve, ¡ey! Detente un poco ahí. ¿Me va a comprender? Está atento. Una figura solamente para darle un contexto. ¿Sí? Está atento su hermano en Cristo. Está atento su pastor por la gracia del Señor. Y está atento el pastor de pastores. ¿Ves qué tan importante es ser miembro de la iglesia de Cristo también?
de suma importancia. Porque se nos ayuda a que no nos salgamos del camino. Se nos ayuda a darnos dirección en nuestras vidas. Pastor, yo sé cuidarme solo. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Avanzamos. Gloria a Dios. Bueno, hay una pregunta, pero esta la respondes tú en tu corazón. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? Mira que en un momento el Señor Jesús se atrevió a hacer preguntas a los discípulos. Decirle, ¿ustedes también quieren irse? Es bien fuerte. El Señor Jesús es fuerte en sus expresiones, pero tiene un propósito de hacer reaccionar al pueblo. Jesús tenía una costumbre, bueno, él era costumbre del pueblo, es costumbre del pueblo israelita, judío, de hacer preguntas. Y Jesús no estaba exento de hacer preguntas. ¿Quieres ser miembro de esta iglesia, de esta congregación? Te vamos a dar 3 cosas. 3 contextos bíblicos. Te vamos a cuidar. Te vamos a proteger. Te vamos a exhortar. Se te va a afirmar como discípulo de Cristo para que puedas desarrollar tu don en la iglesia local. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y aquí cabe la redundancia, como lo dijimos hace un momentito. Soy cristiano solamente con el Señor, pero con la iglesia no. Nos llama mucho la atención. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor? Los privilegios, pero no queremos responder a nuestra responsabilidad. Ese es el contexto de iglesia. Se preocupan por ti y muchos contextos que tiene eso, pero también te van a exhortar para que no caigas en el lazo del diablo. Esa es la única manera con la cual a través de la Escritura se nos exhorta constantemente a no bajar la guardia. 5. La iglesia es un apoyo, un refugio y un amparo. Eso es la iglesia de Jesús en el contexto bíblico. Eso deberíamos de ser la iglesia de Jesús. ¿Sabes por qué algunas personas no quieren formar parte muchas veces de la iglesia de Cristo Jesús? Por los asuntos que han vivido en la iglesia de Jesucristo. Pastor. Por los contextos internos que existen entre unos y otros. Por eso muchos no quieren ser parte de la iglesia. Pero recuerda, amada iglesia, tú no estás por las cosas que suceden. Tú estás porque amas a Cristo sobre todas las cosas. Congregaciones como estas van a tener siempre momentos difíciles, luchas entre uno y otro. Somos gente que aún Dios está tratando el pecado en nosotros. Dios nos está tratando aún nuestros corazones, amada iglesia. Y es evidente en que entre nosotros vamos a tener algún roce en algún momento del caminar. Vamos a tener un roce. Déjame usar una figura de la familia. O en casa todo está bien, con mi hermano, con mi hermana. O no, o alguna vez en su vida con su hermanito, su hermanita no le agarró el chongo y se agarraron por ahí, ¿cierto? Hay roces también. ¿Qué hay que hacer? Nos aguantamos, ¿cierto? Híjole. Y algunos otros no se aguantan. ¿En serio? Hay veces que entre hermanos y hermanas no se aguantan. ¿Sí? Vuelvo al contexto. ¿Se acuerda que yo le dije que como hijo era
un poquito desalineado en ciertos asuntos, tenía un problema con mi padre. Serio. No me relacionaba con él. Me costaba trabajo tener un afín con mi papá. ¿Ves que las familias podemos tener momentos también? Nosotros vamos a tener luchas también, amada iglesia. ¿No me pusiste el reloj aquí? Bueno, me dan libertad, dice ahí. Bendito sea el Señor. Sí, bueno, ellos ya saben. Entonces, amada iglesia, no estás porque no dejas de congregar o te congregas a la iglesia de Cristo porque tú amas a Jesucristo sobre todas las cosas. Amas a Jesús sobre todas las cosas, amada iglesia. ¿Sabes qué va a pasar aquí en este punto, en el cuarto, quinto? Un día que tú decidas mudarte a otro lugar, algunos no dicen nada y se van. Si tú decides mudarte a un lugar, a una congregación X por ciertas cosas de trabajo, te mudaste de ciudad, te fuiste lejos de aquí, dije lejos, ¿ok? La iglesia da testimonio de ti y manda y te da una carta para que te reciban allá. Al que es miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿O tú darías una carta de recomendación a alguien que no da testimonio? Pregunta. Yo creo que no. No, pues yo pienso que tendrías un cuidado de recomendar a fulano y no lo es. ¿Sí? La palabra de Dios nos atestigua. Epafrodito, un siervo de Dios y colaborador de Pablo, en Filipenses 2:29, solamente un contexto, solamente rápido, dice así: recibidle, pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿Te das cuenta? Se te da una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque la iglesia ve tu testimonio de vida como miembro de la iglesia de Cristo. Entonces muchas veces se nos va a ser imposible extender una carta a alguien. Y toca decirlo desde ahora, desde aquí. ¿Sí? No es fácil. Pablo aquí extiende una carta a alguien que es colaborador y siervo y conoce la vida de Epafrodito. Adelante, recíbanlo. Él ha dicho, recíbanlo con estima. No solo a él, sino a muchos que son como él. ¿Te das cuenta, amada iglesia? Eso deberíamos de hacer las congregaciones en el mundo entero. Hace unos días vino alguien, venía de otra iglesia. Me gusta la iglesia, quiero venir aquí, no sé si tenga que venir y todo, pero me gustaría, estar manejando su vocabulario y todo. Yo le dije, dígale a su pastor, dígale a su pastor que estuvo con nosotros hoy. Dígale que nos visitó hoy, porque usted no es miembro de aquí, usted es miembro de allá. No, hombre, pues. Pero nada más le estoy enseñando, ¿cierto? Las cosas. Igualmente, iglesia. ¿Por qué? Porque muchos nos encanta de ir de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. ¿Y quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Yo voy a dar testimonio por los que congregan aquí y son miembros de la iglesia de Jesús. ¿O será miembro de la iglesia de Cristo alguien que viene de vez en cuando? Alguien que se aparece de momento allá cada 6 meses. Pastor, lo extraño. ¿Cierto? No, pues ¿cómo voy a dar testimonio de él si no sé qué onda allá afuera con él? O con ella, no sé qué onda ahí, ¿cierto? Yo no puedo cuidar a una oveja que no llega, que no está. Las ovejas son estas, las que Dios puso aquí, las que son miembros de la iglesia local para cuidarlas, protegerlas.
Estas son, y para exhortarla, esta es la iglesia de Jesús. Así sean 4. Esa es la iglesia de Jesús. Espero que la semana que viene llegue usted también. Bendito sea el Señor. Ok, seguimos avanzando, iglesia. ¿Cuánto? Híjole, queda poco tiempo. Bueno, vamos adelante en el nombre del Señor. Escuche esto. Dijimos, ahora vamos a mirar las responsabilidades. No, perdón, todavía no. Sí, las responsabilidades, perdón. Vayamos, las responsabilidades. Los privilegios, responsabilidades. Hay otro que te mandé, por favor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Como iglesia local, como miembro de la iglesia. ¿Cuál debería, otra pregunta, cuál debería ser o cuál debería de ser nuestra actitud los unos con los otros en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud los unos con los otros en el cuerpo de Cristo? Dijimos hace un momento, hay muchos versículos que tienen que hablan con los unos con los otros, no los unos contra los otros, ¿ok? Unos con los otros. ¿Qué hacemos con amados unos a otros? ¿Qué haríamos con eso, por ejemplo? ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué haríamos nosotros de ser afectuosos unos con otros? ¿Qué haríamos con eso de Romanos 15, de amonestaros unos a otros? ¿Qué haríamos nosotros con Gálatas 3:13 de servirnos unos a los otros? Gálatas 6:3 de sobrellevar las cargas unos con los otros. Dice Efesios 4:32 de perdonaos unos a otros. ¿Qué haríamos con eso? Efesios 4:2 dice de soportaos unos a los otros. ¿Qué haríamos con eso, iglesia? Y así hay muchos más. Muchos. De perdonaos unos a otros. Cosas que no hay que hacer los unos a los otros en el cuerpo. Hay cosas que no deberíamos de hacer los unos con los otros. Escuche bien eso. No mordernos ni devorarnos. No odiarnos. No juzgarnos. No mentirnos los unos a los otros. No calumniar ni hablar mal de su hermano en Cristo. No provocarnos a la ira ni envidiarnos. Eso es lo que nosotros no debemos hacernos unos con los otros. Pero sí da testimonio de lo que debemos hacer por el otro. Amarnos unos a los otros. Eso es la única manera que eso se cumple, es estando como cuerpo de Cristo. No hay de otra manera, amada iglesia. ¿Cómo podamos aplicar y poner estos principios en función en la iglesia si tú no perteneces a la iglesia de Cristo Jesús local? Vienes de vez en cuando. Me sería difícil aquel que no es miembro exhortarlo. Me sería difícil exhortarlo. Porque se va a ir si lo exhorto. Porque anda aquí, anda allá, anda por allá. Uy, anda en todas partes. ¿Sí? Iglesia, es tiempo. Y te digo esto de todo corazón. Que procuremos ser parte de una iglesia local. Si es aquí, gloria a Dios. Si es allá, bendito sea el Señor también. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Pero únete a una iglesia local. ¿Cuántos años llevas ya que el Señor te salvó? ¿Cuántos años tienes que el Señor te trajo a sus pies? Y no has llegado a comprender el principio de congregar.
¿sí? No has llegado a comprender el principio de congregar. O simplemente no me interesa eso. Quiero los privilegios, pero no acepto mi responsabilidad. Hay indiferencia, hay negligencia, no asistes fielmente. Pero a veces, y déjame decirte esto, hay veces que muchos estamos haciendo actividad dentro de la congregación, pero no nos consideramos miembros de la iglesia de Jesús. Hay muchos en la iglesia de Jesús también que vienen, ofrendan, cantan, oramos juntos, enseñamos en las clases, predicamos. Eso existe también en las congregaciones locales. Avanzamos, amada iglesia, velar por la unidad de la iglesia. Debemos, responsabilidad de la membresía local es desarrollarnos espiritualmente. Esa es tu responsabilidad, ¿cierto? Es tu responsabilidad buscar la palabra del Señor, es tu responsabilidad buscar en oración al Señor, es tu responsabilidad estudiar las escrituras, tu responsabilidad congregar. O sea, hay muchas cosas que son tu responsabilidad. Una vida digna de tu salvación habla de santidad. Esa es tu responsabilidad, cuidar tu vida espiritualmente también. Mantener la unidad de Cristo, y esa me gustaría hablar un poquito. Nos queda poco tiempo, bendito sea su nombre. Probablemente no vamos a terminar todo, pero quisiera dejar solamente una parte. Bendito Dios. Fíjese bien que en Efesios nos llama a ser solícitos, ¿cierto? A guardar la unidad de la fe, el vínculo de la fe. Nos llama a cuidar eso, a ser solícitos. Y tenemos que aprender, amada iglesia, a trabajar juntos como iglesia. A veces es difícil, ¿cierto o no? Aprender juntos a trabajar como hermanos en Cristo. Y eso implica algo, comunicación. Implica comunicación unos con otros. Hay veces que entre nosotros, no deseo decirle, pastor, dígale usted mejor, a usted sí le va a escuchar. Usted está en una posición de una otra manera de liderazgo dentro de la iglesia, de servidor de Cristo. Hablamos el viernes de eso. Usted puede llevar esa información a los suyos. 2, implica aprendamos. 2, implica comunicación. O sea, aprendamos a trabajar juntos como hermanos. 2, implica comunicación. 3, soportarnos con paciencia los unos a los otros. Acorde a Efesios 4:13. Eso de soportarnos unos con otros, a veces que es un poco complicado por la poca o falta de madurez de uno o del otro. Es complicado, es verdad. Pero si en la gracia del Señor Dios le ha bendecido y Dios de una otra manera le ha guiado a crecer así, poquito, ¿cierto? Si tiene la gracia del Señor, de aportar esa bendición para soportar a su hermano en Cristo o a su hermana en Cristo. Si hay quejas o críticas, llévelas directamente a la persona. Y si no, mejor no diga nada. Si usted tiene un asunto con su hermano, o su hermana, dígale. Vaya con él. Exprésele su inquietud en su corazón. Dígaselo. ¿Verdad? Háblele. Me molestó tu mirada. ¿Sí? Pastor, no me saludó hoy. ¿Cierto? Déjame un ejemplo aquí. Hace muchos años, no aquí, si acaso, muchos años atrás, pues ¿cuántos años tiene? 52, bendito sea el Señor. Hace muchos años, alguien en una congregación entró y el pastor se cruzó en el pasillo con la persona y no lo vio. Pastor, no sé, iba sus ojos fijos en otro lado y no vio al que entraba o a la que entraba.
Y la hermana o el hermano estaba inquieto, no estuvo feliz en el servicio porque el pastor no le saludó. Bendito sea el Señor. No le saludó, bendito sea el Señor. Y va y le dice, pastor, estoy molesta con usted. Mija, dígame, ¿qué pasó? Es que hace unas semanas usted vino y no me saludó. Sí, sí, yo pasé por ahí al lado suyo y usted ni caso me hizo. Ay, mi hija, me vas a disculpar, es que ese día falleció mi mamá. Estaba triste. Hay veces que no sabemos las situaciones de las personas, amada iglesia. Juzgamos, criticamos, ¿sí? Ya no le hablamos. Nos volvemos indiferentes con la otra persona y se cruzan en el camino y see you later, ¿cierto? ¿Cierto o no? Entonces, ¿dónde queda el asunto de amarnos unos a los otros? De perdonarnos unos a los otros. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No, pues yo no sé. No, pues claro. ¿Sabe qué? Voy a concluir el martes. Otra vez, pastor, de lo mismo. Bueno, al que no le gusta la sopa, pues otra vez. Bendito sea el Señor. Sí. Espero que lleguen todos el martes. O no voy a decirle que nos vean por el Facebook. No, eso es por si hay una necesidad. Pero usted debe congregar. Pastor. Es que esto pasa en todas las congregaciones. Yo no estoy enojado con usted. No, más bien usted debería enojarse consigo mismo y pedirle perdón al Señor. ¿Sí o no, amada iglesia? Porque no estamos siendo ejemplos de otros. Es más, hablo a aquellos servidores hoy. Esos servidores que nos ayudan aquí. Usted es un ejemplo para otro y si no viene, dígame usted. Como dijo mi amigo, óigame, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo está eso? Usted está al frente de una dirección, usted es debería de ser un ejemplo, no es perfecto, pero es un ejemplo para otros y no congrega. Yo sé que con esto me van a votar. Yo sé que con esto me van. Así, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es, amada iglesia. Le estoy exhortando en el amor del Señor. Si no, ¿sabe qué? No le digo nada. En serio. Si no, no le digo nada. Vamos a pasarla bien aquí. El pastor no les va a exhortar nunca. No, toda la iglesia contenta, ¿no? Nunca les va a exhortar el pastor y así venga cuando quiera, ofrende cuando quiera, no le va a pedir nada. Si toca aquí y anda allá con alguien, no le voy a decir nada. El lío que nos metemos. Un problema serio para la iglesia de Jesús. Yo daré cuenta al Señor, eso es un hecho, pero usted también va a dar cuenta al Señor. ¿Somos una iglesia? Sí. ¿Hay responsabilidades? Sí. ¿Es un deber nuestro? Sí. Hay deberes, amada iglesia. Vamos a continuar martes si Dios lo permite. Póngase de pie. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, nos has levantado por tu misericordia. En tu gracia nos has acompañado, has impulsado nuestro corazón a darte un culto de alabanza a tu nombre, Señor. Qué privilegio tenemos tus hijos, Señor. Pero a la vez, Señor, también hemos escuchado tu palabra.
nos está instruyendo, nos está animando. Pero también, Dios, tu palabra nos está exhortando a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestro corazón, Señor, a todo nuestro ser, a afirmar nuestras vidas sobre todas las cosas, Señor, en ti. Somos parte de tu iglesia. Nos has salvado y tú nos has añadido a ella, Señor. Pero a la vez has formado un cuerpo. Le has llenado de virtudes y talentos, Señor. Tenemos una riqueza en tu palabra, oh Dios, poderosa para transformar el alma y el corazón de aquella vida que se congrega. Has puesto ministros para alabanza de tu gloria, Señor. Esos ministros, Señor, han de cuidar la grey. Han de proteger la grey y han de exhortar la grey con tu palabra, Señor. No es acorde a sus pensamientos, es acorde a tu voluntad y a tu palabra, Dios. Pero a la vez, Señor, a todo aquel que congrega en el cuerpo, en un lugar como este, Señor, en el mundo entero, les has entregado privilegios y les has entregado responsabilidades. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, se conceda, Señor, abrir el entendimiento a mis hermanos, Señor. Afirmar a los que conocen esto, Señor. Aquellas vidas que están divagando de un lugar a otro, Señor, que no tienen conciencia o ignorando tu palabra, Señor. Concientiza en sus corazones y en sus mentes. Solamente usted, Señor, puede transformar sus vidas. Nosotros solamente somos administradores. Vamos a descansar en usted, Señor, para que estas circunstancias no nos quiten el sueño, Señor. Sino a lo contrario, orar y entregar tu palabra y entregar todo tu consejo acorde a tu voluntad, Señor, para que usted se lleve la gloria y usted transforme su iglesia, Señor. Dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Vamos a casa, Señor, en tu amor y en tu voluntad. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dele gloria a Dios, iglesia.